buenos días a todos. La idea es, bueno, tenemos preparada una actividad excelente que armó Beatriz con el equipo. Y la idea es porque como somos muchos, las preguntas sean por chat o los comentarios sean por chat, y al final de las exposiciones se van a seleccionar las preguntas más representativas para que contesten los panelistas y, bueno, y algunos comentarios que se quieran hacer, pero todos por escrito. Bueno, la verdad que es una alegría muy grande seguir teniendo estas actividades y como siempre pasamos el aviso, pero que es un aviso con sentimiento. Queremos que se sumen a API, que está creciendo de manera muy importante, con la participación de colegas de todo el país y, digamos, colaborando para desarrollar todas estas actividades y otras en base a grupos, a comisiones que están empezando a tratar temas específicos y que creo que van a ser la columna vertebral de API en el futuro, ¿no? Bueno, Nora, te dejo la coordinación. Sí. Bueno, vamos a dar comienzo a la jornada. La jornada acá que nos propone María Beatriz Moyano con cita, y queremos dar la bienvenida desde API a este grupo interdisciplinario que va a hacer la presentación. Y quiero destacar dentro de este grupo y digamos, dentro de la ideología que sustenta API, el tema del psiquiatra no solo como recetador de psicofármacos, también a veces se lo pretende ubicar en ese lugar, y en muchos se lo pretende ubicar, en la formación de residentes, en muchos lugares. Entonces es también importante destacar al psiquiatra como terapeuta con una mirada amplia, con una formación desde distintos abordajes teóricos, sin tomar una teoría como la única verdad, porque el ser humano es mucho más complejo y tenemos que entender nuestra disciplina desde la complejidad. Y también con una concepción humanista. Entonces, en ese sentido, yo creo que así trabajan en la Fundación Cita, y para nosotros, bueno, creemos que esta es la mejor manera de trabajar con niños y en general en la especialidad de psiquiatría. Es una especialidad esencialmente humanista, biológica y social. Bueno, en primer lugar voy a presentar a la doctora Beatriz Moyano, que es la directora de este Centro Interdisciplinario CITA. Es el Centro Interdisciplinario de Tourette, TOC, TDAH y trastornos asociados. Es médica psiquiatra infanto-juvenil, bueno, es mucho más. Yo voy a decir 2 o 3 cosas, muchos la conocemos, ¿no es cierto? Es miembro de la comisión directiva de API, es presidente del capítulo de investigación de APSA y es la fundadora del grupo Mindfulness de APSA. Y es autora de numerosas publicaciones. Bueno, tiene mucho más, pero vamos a dejarlo acá en pocas líneas porque todos la conocemos en acción, a Beatriz. Después de Beatriz, vamos a presentar a la doctora Andrea Quintás, que es una médica que tiene diploma de honor de la UBA, es residente de 3er año del Hospital Gutiérrez y es miembro del staff de CITA. También va a estar la licenciada Ángeles Mato, que trabaja en CITA desde hace muchos años, es psicóloga, es docente en el curso de Ansiedad y TOC en la Asociación Argentina de Trastornos de Ansiedad. Y también la doctora Luz Zapa, que es psiquiatra infanto-juvenil, también miembro del Hospital Gutiérrez, ex jefa de residentes, y miembro del staff de CITA y del Hospital Austral. Con esto las voy a dejar con la doctora Moyano, que va a comenzar con la exposición y nos va a presentar cuestiones sumamente importantes en los abordajes en telepsiquiatría. Beatriz. Bueno. Buenos días a todos. Bueno, un gran gusto poder compartir esta mañana con todos ustedes, con todos amigos y colegas de tantísimos años y de distintos grupos. La verdad es que, bueno, como decía Nora, es una pasión para mí poder trabajar en equipo, y a lo largo de los años, bueno, a partir de mi interés en ansiedad y en TOC en particular,
y en querer investigar algo en Argentina, bueno, empecé en el Hospital Francés con el tema de trabajar con pacientes con Tourette, que empezaron siendo adultos, pero después vimos que empezaba en la infancia, y empezar a trabajar en la interfaz neuropsiquiatría, y tener que ser muy creativos en cuanto a disponer de los recursos que íbamos dándonos cuenta que se requerían a partir de la clínica misma. Todo lo que investigábamos era en inglés, no había nada acá en Argentina, como en muchos países de Latinoamérica. Y bueno, y en ese punto, bueno, Ángeles se sumó muy tempranamente a cuando esto empezó a ocurrir allá por el Hospital Francés, y armábamos, bueno, nos dimos cuenta que el Tourette era más que tics, había TOC, déficit de atención, ansiedad, recontra complejo, problemas de habilidades sociales, autismo también a veces como comorbilidad. Entonces armábamos grupos de habilidades sociales, y de verdad que la complejidad de la clínica de los trastornos del neurodesarrollo implica un poco esto, tener que ser creativo y intervenir desde distintos ángulos y oportunamente priorizando los clústeres de síntomas, las problemáticas más importantes, pero también teniendo en cuenta toda esta cosa, la cuestión integrativa. En el interín yo me fui formando como terapeuta integrativa NIE, con una perspectiva psiconeuroinmunoendocrina, de tener contemplando varias dimensiones. Y la terapia cognitiva conductual apareció como una necesidad para trabajar con chicos con tics, con TOC, porque, bueno, de alguna manera las terapias usuales no nos daban los resultados esperados, dado que son trastornos de base neurobiológica que impactan la psicología, pero que requerían herramientas bastante específicas y que no estaban a la mano. Entonces tuvimos que ir formándonos y nos convertimos en el tiempo, bueno, por la experiencia misma, como cuando uno, qué sé yo, vuela un avión muchas horas y se hace buen piloto, de alguna manera creo que eso nos pasa a nosotros un poco con el tema de la expertise que adquirimos en la semiología fina de estos trastornos, y sobre todo que en la infancia no es lo mismo que en los adultos. O sea, el TOC de los niños de verdad es muy diferente a veces del TOC de los adultos, aunque tenga algunas cosas en común, y esa especificidad implica poder conocer, ser conocida para poder abordarse desde la terapia e incluso desde la farmacoterapia. Bueno, dicho esto, voy a compartirles pantalla para simplemente introducir nuestros casos, porque vamos a presentar, elegimos 2 casos que nos consultaron en la cuarentena, principalmente muy poquito antes de que se cerrara las escuelas y los consultorios. Y no elegimos los casos más complejos para nada, porque bueno, ya nomás van a ver que es complejo tratar el TOC, pero elegimos sí 2 casos bien diferentes en cuanto al temperamento de los 2 chicos, ¿no? Así que bueno, ahí voy a compartirles. Bueno, ya estamos, no sé si, ahí están compartiendo, ¿no? Están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Sí? Ahí vamos. Entonces, tener en cuenta que el TOC es una afección estigmatizante y crónicamente invalidante, y cuando comienza en la infancia, todavía más por el hecho de que empieza en una etapa muy temprana donde está formando el autoconcepto y la identidad, y puede impactar fuertemente la constitución, y sobre todo, más que nada, el tema de las vivencias de descontrol y de locura que producen en los niños, hacen que muchas veces los lleven en secreto y por esto se subdiagnostique, o otras veces crezcan con eso sin saber que eso no es lo habitual, ¿no? Ante los pares, cuando no se tiene el diagnóstico por las conductas ritualísticas o evitativas, estos chicos suelen ser objetos de burlas o ser impopulares, porque además muchas veces los chicos con TOC tienen cierta déficit de habilidades sociales en una dosis, como me gusta decir, y no siempre, pero puede suceder, y justamente hoy vamos a ver que hay 2 chicos que vamos a ver que tienen distinto espectro en esto, y el tema de la autoestima. El deterioro del TOC de verdad puede ser inmenso, pero hay casos de TOC que son bastante leves, y también en eso hay un espectro, ¿no? También lo mismo con las comorbilidades, puede haber un TOC puro rarísimamente, lo más común es que esté comorbido con varias otras alteraciones que ya vamos a explicar. También impacta a la familia, porque, bueno, la familia se involucra en los rituales, y porque además el sufrimiento es enorme, y ya van a ver los testimonios que traemos de
los papás, a donde ellos cuentan el sufrimiento, y de estos dos casos vinieron como una situación de emergencia justo en la pandemia, con una gran desesperación que ocurriera esto cuando no había consultorios. Por otro lado, la persona que crece con TOC, o cuando el TOC es muy severo a lo largo del tiempo, son trastornos que implican suicidabilidad, ideación suicida y incluso cometer suicidio el adulto con TOC que está desahuciado porque no consiguió respuesta. Porque además estos cuadros no responden de forma total al tratamiento en muchos casos, sobre todo cuando ya se tiene muchos años de trastorno o cuando son formas muy severas de TOC. Existen casos refractarios de TOC, por eso es tan importante saber que hay un tratamiento que es efectivo y de verdad que hace una diferencia muy grande, más allá que quede algunos síntomas residuales en muchos casos. Hay una alta latencia diagnóstica, muchas veces por esto que contábamos antes, y el tratamiento, básicamente van a ver que lo vamos a enunciar, está muy enfatizada la psicoeducación, porque hay que entender el mecanismo del TOC, y es lo que yo hoy quería explicar, integrar la clínica y la intervención terapéutica con las bases neurobiológicas, dónde actuamos, ¿no? y qué es lo que está alterado en el funcionamiento de un cerebro de una persona que tiene TOC. Claramente la TCC, especialmente la exposición y prevención de respuesta, es una terapia que no hay ninguna duda, ya mucha evidencia de que es la primera elección en pacientes con TOC, pero lo lindo es que a partir de la tercera ola, o sea, mindfulness, terapia de aceptación y compromiso, se han podido como remozar estos tratamientos que eran bastante duros y difíciles y no la verdad no factibles para muchos chicos por lo dificultoso de comprar el tratamiento. Y la tercera ola como que ablanda, enternece, como de alguna manera abre la dimensión de atravesar las emociones sin evitarlas, pero también con mucha cuestión de autocompasión, de comprensión, de aceptación, lo cual va a explicar muy bien seguramente después Ángeles. Así que bueno, dicho esto, tenemos que es un trastorno prevalente, realmente las cifras de prevalencia son muy altas, del 2 al 4% en la niñez y 2% en los adolescentes. Y además, todos los adultos que tienen TOC refieren que por lo menos antes de los 18 años empezó su trastorno. Hay dos picos de incidencia del TOC y esto es muy importante. Esta que epidemiológicamente hay TOCs que empiezan entre los 12 y 14 años, ojo, y también pueden haber síntomas de TOC desde los 4 o 5 años, pero digo, un pico que es 12-14 y otro que empieza un poquito más tarde en la adultez temprana. El que nos interesa hoy es el TOC de inicio temprano, que es un subtipo de TOC desde la epidemiología y desde la neurobiología y desde la genética. Una buena proporción de casos de TOC inicio infantil, y esto es como un cimento, y que mucha gente no lo sabe, así como los tics pueden ser transitorios, en la experiencia clínica que tengo y que tenemos, es que el TOC a veces inicia muy cerquita de tics, cuando hay tics, o aún sin tics, y se va y quizás no vuelve. Son esos casos de TOC, si quieren, del desarrollo menor, digamos. No es la regla, lo más complicado es que la mayoría de los casos suelen tener episodios, el curso es crónico y recidivante. Se le dice la epidemia oculta y es una causa de gran invalidez el TOC. En la época que estamos de pandemia, con los consultorios cerrados y los hospitales que se han reacomodado para atender pacientes con COVID, se han cerrado las posibilidades de atención a muchísimos niños y muchísimos adultos de nuestra población, y eso lo estamos sufriendo todos los que estamos acá. Sabemos muy bien que el confinamiento sostenido, y lo estamos investigando, y por eso mis diapositivas de acá también ponen al capítulo de investigación en psiquiatría, porque estamos investigando la pandemia bien con datos, y sabemos muy bien que ha producido enorme impacto psicosocial, este cierre escolar, este aislamiento que ha hecho sobrecarga familiar, sobrecarga docente, y una alta carga de estrés sostenida por la incertidumbre y por, bueno, cantidad de factores que no voy a poder mencionar acá, pero hay un enorme aumento de las cifras de ansiedad, de depresión y también de TOC. Estamos viendo muchos pacientes que vuelven a tener un episodio de TOC gatillado por el estrés de la pandemia, que no es nada raro, porque el estrés gatilla, vuelve a exacerbar los síntomas TOC en quien ya los tuvo, y a veces genera de inicio esto en algunos chicos que por ahí todavía no habían tenido su primer episodio. Esta cosa de lo epigenético actuando sobre cuestiones genéticas también. Las obras sociales no han favorecido para nada la situación, por no habilitar la teleterapia oportunamente, la verdad que, y además,
esto es muy importante contar, muchísimas veces, aunque se cuente con una obra social, en el TOC es súper importante la expertise en el tratamiento, en la forma de abordar la terapia. Y cuando esto no está disponible, es muy difícil que los pacientes respondan, porque los fármacos ocasionan un porcentaje de respuesta que no es para nada tan significativo como cuando combinamos fármacos con terapia, e inclusive es mandatario, si nos basamos en la evidencia, y si disponemos de los equipos especializados en las terapias para TOC, que primero se les ofrezca este tipo de terapia a los pacientes, porque podría ser que solo con la terapia pudieran funcionar, pero tiene que ser alguien que conozca el tema. Por eso en nuestro equipo también entrenamos y estamos haciendo grupos de chicos con TOC, dada la escasez de terapeutas y también de la escasez de recursos de los papás para poder atender a sus hijos, porque también es caro, digamos, atender en privado a los pacientes. Entonces, claramente, la idea es armar grupos de entrenamiento de terapias de TOC. Afortunadamente, la telepsiquiatría y la teleterapia son herramientas muy valiosas y eficaces, así que ahora les vamos a compartir el trabajo interdisciplinario con 2 casos de TOC pediátrico en cita. Así que yo les paso ahora, comparto, más que nada, en realidad yo les voy a pasar las diapositivas, y ahora, mejor dicho, voy a dejar de compartir para que se puedan verla a Andrea, ¿no? Seguramente, pero voy a pasar yo las diapositivas. No sé si conviene que comparta y vuelva a mí, o directamente se la ve a Andrea igual. Fíjate, Beatriz, cómo se hayan organizado. Nos organizamos así, que Bueno, yo pasaba las lo diapositivas. tienen organizado así, preséntenlo como lo tengan organizado, Okay, para que perfecto. sea más fluido. Bueno, fíjense que acá tenemos el consentimiento informado. Yo estoy muy acostumbrada a trabajar en investigación y con normas muy regladas, entonces la verdad que le pedimos, la primera cosa que hicimos fue por WhatsApp, y el papá, la verdad que nos dijo, pero encantadísimo. Bueno, van a ver que después hay algún audio al final. Estaba muy contento, muy agradecido al equipo, entonces ahí tenemos su consentimiento informado. Y acá le damos lugar a Andrea. No sé si la están viendo, Andrea. Acá estoy, Andrea, Beatriz. No sé si cuando hable por ahí se aparece mi imagen. Bueno, Andrea. Buen día, Andrea, muchísimo gusto. ¿Qué Andrea, tal? Buen día a todos. Bueno, como decía Beatriz, yo voy a exponer el caso de M. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, perfecto. Perfecto. Él es un paciente de 13 años que, como decía Beatriz, consulta justo con el inicio de la pandemia, en el mes de marzo de este año, con cierta urgencia porque había disminuido la ingesta a sólidos, a líquidos, presentaba en ese momento mutismo, y los padres relataban que tenían múltiples rituales y pensamientos obsesivos, que tenían muy pocas semanas de evolución y que coincidían justo con el inicio de clases, que había sido a principios de marzo, y el inicio del confinamiento. Como antecedentes del motivo de consulta, es un paciente que en el 2018 presentó algunas ideas en relación a contenidos de contaminación y somáticas. Por ejemplo, él relataba que tenía miedo a tener cáncer o miedo que le pase algo grave, entonces solicitaba muchas veces ir al pediatra, que hacía múltiples estudios, ecografías, estudios, digamos, no sé, electrocardiograma del corazón cuando realmente era un niño sano, y tenía como constantes chequeos de su cuerpo. También relataba como la necesidad de tener las manos limpias, y que por eso se las lavaba como muchas veces durante el día. Cuando uno le pregunta, digamos, actualmente a él qué pensaba de estos episodios, él decía que no le generaban malestar, que no interferían con su vida, no presentaba mucho insight de esta sintomatología, él decía que podía controlarlas. Sin embargo, cuando uno habla con la madre acerca de esa época, la madre dice que él estaba como todo el tiempo muy preocupado, muy ansioso, que estaba realizando todo el día rituales. Mismo le estaba en 7º grado y la mamá te dice que dejó de ver a los amigos y hasta que no fue a la fiesta de fin de año por esta clínica. La mamá cuenta que esto fue inicio muy abrupto y que finalizó también de forma abrupta 5 meses después, y que realizaron una consulta psicológica, pero el paciente se negó a realizar tratamiento, así que siguió como el curso. Bueno, un poco lo que comentaba, este año, en marzo, empieza con esta restricción de la ingesta, lo que lleva a una gran disminución de peso. Los padres observan que él estaba muy angustiado, y que además había abandonado todas las actividades de interés. Era un chico que tiene muchas actividades. Es por eso que consultan a su pediatra de cabecera, y este pediatra lo que hace es derivarlo al paciente con la doctora Beatriz Moyano,
bueno, Beatriz es la que realiza la admisión y organiza todo el equipo, y a partir de ahí se arma un equipo de tratamiento y evaluación interdisciplinario en cita. Un poco de antecedentes de tratamiento, esto que les comentaba, que en el 2018 él tuvo una única consulta psicológica, pero bueno, se negó a realizar tratamiento. Y de escolaridad va a un segundo año en una escuela de su barrio con turno mañana, buen rendimiento, y además tiene un grupo de pares que él menciona que es estable y los padres también. De datos evolutivos, o sea, la madre tiene un antecedente de pérdida de embarazo, pero fue un embarazo, digamos, controlado, cesárea programada, pautas neuromodulativas también acordes a la edad. Así que eso no hay nada que nos llame la atención. Respecto a, la próxima diapositiva, vean. Antecedentes médicos, en el 2015 tiene una cirugía por hernia inguinal, y sí me quiero detener un poco en los antecedentes familiares, más que nada en antecedentes maternos. La madre es muy interesante cuando habla de su diagnóstico, ella dice que desde muy chiquita, dice que desde los 3 años tiene TOC, y que hace 15 años la diagnosticaron de esquizoafectiva, sin poder como describir muy bien a qué llevaría su diagnóstico. Dice que es depresiva, se hace llamar hipocondríaca, y dice que gracias a ella su hijo es así, que heredó eso de ella, y está en tratamiento hace 15 años con 15 miligramos de aripiprazol día, sin tener, digamos, un equipo que la siga tanto a nivel psiquiátrico ni a nivel como terapéutico. También, digamos, tiene un antecedente, una abuela materna que la madre llama hipocondríaca, y un abuelo paterno que es alcohólico. Bueno, respecto a la evaluación, acá un poco contar cómo es la evaluación en cita. Se comienza en el mes de marzo, apenas ellos consultan. La admisión la realiza la doctora Beatriz Moyano, la admisión se realiza tanto con los padres como con los pacientes. Luego lo que se hace es una entrevista semiestructurada, que es la KISATS, que también se realiza con los padres y con el paciente, que en esto intervino la doctora Beatriz Moyano y después la continué yo. Y en esta entrevista semiestructurada lo que se hace es evaluar los distintos trastornos, digamos, del DSM, que pueden haber estado tanto en el pasado como ahora en el presente. Y además se utilizan distintos como instrumentos o escalas. Por ejemplo, en este caso, por la clínica, utilizamos la Y-BOX, la CBCL, CDI, SCART y la CEGAS. Bueno, un poco de lo que fue la evaluación, fue como bastante compleja, primero porque era por un dispositivo virtual, nos manejamos por videollamada, y al mismo tiempo porque, como mencioné al principio, era un paciente que no emitía palabras, entonces la comunicación con él era a través del lenguaje no verbal, por ahí gestos, cabeceos, miradas, o por ejemplo lo que sus padres iban refiriendo. La verdad que los papás se mostraban muy colaboradores, muy preocupados por su hijo, y dicen que desde que empezó la cuarentena lo observan muy preocupado, muy angustiado, que está todo el día realizando rituales, que el comienzo, a su vez, como fue en el 2018, esta sintomatología fue muy abrupta, como que no observaban nada, sino que fue cuando iniciaron las clases y la pandemia donde todo estalló, y que iba empeorando con su sintomatología, porque por ahí al principio podía comunicarse verbalmente, podía referir algunas de las cosas que le pasaba, sus preocupaciones, pero que después solo se comunicó a través de gestos, y disminuyendo la ingesta y abandonando todas las actividades. Con respecto al paciente, los papás dicen que él está súper conectado con la realidad, que él se angustia mucho por todo lo que le pasa, pero que bueno, que debido a su sintomatología, él no se comunica verbalmente, pero que sí está conectado. En las entrevistas con M era muy llamativo la presentación clínica, porque él se mostraba muy poco aseado, estaba muy desaliñado, adelgazado, realmente impresionaba lo adelgazado que estaba. Colaboraba muy poco con las entrevistas, uno lo observaba, bueno, eso que está la pantalla, y uno lo iba a ir y volver, con dificultad en poder quedarse quieto y poder mantener una entrevista. Más allá del hecho de que tenga lenguaje o no, no podía permanecer sentado. Entonces, el contenido, digamos, del pensamiento se evaluó mucho gracias al relato de los padres y un poco a ciertas gesticulaciones que el paciente hacía. En relación a los rituales, por ejemplo, los padres contaban que a la hora de comer siempre tenía que ser a las 20 horas,
porque si no se comía en esa hora él se angustiaba mucho, la mesa tenía que estar ordenada de una determinada manera, los celulares de una forma, los tenedores de otra, todos tenían que estar parados cuando él se sentaba y se paraba varias veces antes de comer. Por ejemplo, los papás contaban que estaba súper sucio, que no se cortaba el pelo, que andaba con los pantalones caídos, con los anteojos caídos, que no podía tocar nada, o sea, los papás tenían que ir y subirle el pantalón, o por ejemplo ponerle los anteojos porque los tenía como caídos, que estaba todo el día, por ejemplo, yendo de un lado para el otro en los pasillos de la casa, o que tenía el celular y que no hablaba con amigos o jugaba, sino que estaba todo el día chequeando las horas. Y lo que comentan los papás en relación a esto es que él como refiere que lo que hacía era chequear las horas, porque a partir de ello le empezaba a hacer ciertos cálculos y podía observar que había horas que eran buenas y horas malas, y en base a esas horas era si podía realizar o no actividades. Por ejemplo, no podía escuchar el noticiero porque escuchaba la cantidad de víctimas de COVID y empezaba a realizar cálculos de cuántos muertos iba a haber, según las horas buenas y malas, y se angustiaba mucho. En relación al sueño, lo mismo, o sea, se duerme muy, muy tarde porque se queda chequeando las horas, mirando el celular, y el gran miedo que él tenía eran pensamientos en los cuales, si él se dormía en una hora que no correspondía, algo malo le podía pasar algo a su familia. En relación a la alimentación, por ejemplo, solamente podía ingerir líquidos y sólidos en el horario de las 12 y las 20, que eran las horas buenas. Después, por ejemplo, uno le preguntaba, bueno, pero si tenías sed, ¿qué hacías? Nada, no tomaba nada. ¿Por qué? Porque si tomaba algo, si no era en ese horario, algo malo podía pasarle a su familia. Bueno, y si bien solamente habíamos realizado la entrevista de admisión y una primera entrevista, y no habíamos terminado toda la entrevista estructurada, como suele pasar en cita, se decide iniciar un tratamiento farmacológico y psicológico con inmediatez y con estricto control pediátrico, porque era un paciente que había adelgazado mucho, estaba muy deshidratado, y bueno, había también hasta un riesgo clínico importante. Bueno, la próxima diapositiva. Bueno, la CBCL puntúa positiva para problemas del pensamiento, en relación a la QISATS para trastorno obsesivo compulsivo, y también se observan ciertos síntomas depresivos que son coincidentes con el inicio del TOC, y remarco esto porque esta clínica revertió muy rápidamente cuando sus síntomas de TOC mejoraron. Entonces, respecto al trastorno depresivo, o sea, observamos ciertos síntomas presentes, más allá que la CDI da como puntaje 6, que es un corte, da un puntaje bastante bajo para el punto de corte, pero bueno, lo que sí observamos clínicamente y relatan los padres es que estos síntomas, digamos, de angustia, se empieza a aislar, de abandonar actividades, comienzan cuando se exacerba toda su sintomatología del TOC, o sea, los papás cuentan que lo único que hace durante el día es mirar la tele y llorar. Después, por ejemplo, él empieza a comentar que así ya no quiere vivir más, que ya no puede controlar más esta situación, que él estaba triste porque quería hacer cosas, pero por cómo se sentía no podía hacerlas. Se evaluó, como decía Beatriz al principio, ideación suicida y negaba ideación suicida. Y bueno, la familia también comenta que lo ve decaído, cabizbajo y con falta de aseo personal. Respecto después a la psicosis, o sea, se intentó evaluar esto debido a como diagnóstico diferencial, pero se vio que era un chico que estaba conectado, con mucho insight de lo que le pasaba. El papá contaba que a veces hacían chistes en la mesa y él se reía y estaba como conectado con la realidad. Con respecto a la ansiedad, más que nada por ahí destacar que tenía, o sea, una de las cosas que también queríamos evaluar era un poco la ansiedad social de este paciente. Vemos que tenía un temperamento, una personalidad bastante tímida, era un chico de pocas palabras, lo definen mucho como la mamá, pero tiene un grupo de amigos estables, por ahí tiene más intereses virtuales, pero tiene un grupo de amigos y le gusta ir a la casa de los amigos. Después sí, con respecto al TOC, bueno, podemos observar ahí la Y-Box que se tomó en marzo, bueno, con un total de 29 puntos, o sea, para TOC severo. Y bueno, ahí un poco lo que dice es que realmente él tenía mucho insight de su sintomatología, tenía mucho insight de las limitaciones que esta sintomatología le generaba, y que las compulsiones y obsesiones estaban durante la mayor parte del tiempo, casi sin intervalo, no podía controlar las mismas y realmente le generaban mucho malestar. Un poco en relación al tipo de obsesiones y compulsiones, un poco la fui contando, pero él relataba, o sea, tenía como un pensamiento mágico donde contaba que había números de la buena y de la mala suerte, él sumaba los minutos, sumaba los números, y a partir de eso
fue como muy, él me decía, mira, ya ni siquiera sé cómo explicártelo, porque era tan rebuscado lo que pensaba, que ahora ya no sé ni cómo escribírtelo cuando estaba un poco mejor. Hasta le costaba contarme cómo era todos esos cálculos, pero bueno, él hacía como esto de que si sumaba y daba la edad de un familiar en una hora mala, y lo que él remarcaba es que durante las horas malas no podía hacer nada, o sea, se tenía que quedar quieto, y si algo hacía, le podía pasar algo malo, tanto a él como a su familia. Entonces él todo el tiempo tenía compulsiones de, ay no, todavía no. Él tenía todo el tiempo como compulsiones de contar minutos y estaba todo el tiempo como contando internamente. Por ejemplo, esto, no podía ver el noticiero porque también contaba a los muertos, se paraba y se sentaba de la silla porque también, era todo un ritual porque si no algo malo podía pasar, y esto de chequear todo el día el celu. Bueno, pensamientos en relación a la agresión, a que algo malo le podía pasar a su familia, y me pareció muy interesante como esto de las acciones que él solo podía realizar en las horas buenas y malas. Mismo él refería que no iba al baño, si no era a las 12 o a las 20 horas, porque realmente algo malo podía pasar, no tocaba el control remoto, solamente miraba la tele, y si tenía que cambiar el canal lo tenía que hacer su papá, así que realmente era una sintomatología que lo condicionaba muchísimo. También tenía, estas ideas en relación a la simetría y al orden, como explicaba, digamos, el orden de la mesa, y bueno, también se evaluó como antecedente esto en diciembre del 2018, en ideas de contaminación y somáticas, como conté como antecedentes de motivo de consulta. Más que nada por ahí acá decir que no tenía síntomas de TDAH, que suele ser, como decía Bea, una comorbilidad importante, pero un pibe que iba bien con buen rendimiento escolar, no tenía impulsividad ni hiperactividad. Y por último, con respecto a los problemas psicosociales y ambientales, la verdad que tenía un muy buen vínculo con su familia. Sí podemos observar que había una cierta dificultad en la puesta de límites, más que nada por parte de su madre, como con cierta sobreprotección, y bueno, también convivía con una madre depresiva y con toxitratamiento. Y bueno, en relación a la escala global de evaluación para niños, observamos que tenía un severo deterioro del funcionamiento en todas sus áreas antes de comenzar el tratamiento. Bueno, gracias, Andrea, excelente la presentación. Retomo el tratamiento, contarles, esto empezó poquitos días antes de la pandemia, a fines de marzo, iniciamos de entrada, ya la primera entrevista, psicoeducación, es muy importante la psicoeducación en el TOC para explicarle a los papás y al paciente el mecanismo de la mente cuando tiene obsesiones y compulsiones y síntomas evitativos obsesivos, pero estaba tan tomado, por más que el tema del insight es importante aclarar algo, este chico era consciente de que esto era su mente y que era algo raro que le pasaba, no hay ninguna duda que tenía insight, pero estaba tan tomado por el impacto de los síntomas, tan intensas las obsesiones, estaba paralizado, ¿no? Claramente en estos casos uno empieza con medicación de entrada porque es severo el TOC, y sabemos bien que no va a funcionar solo con terapia, ni va a ser abordable todavía. Se titula siempre, 25 miligramos, va subiéndose 25 por semana cuando tiene este peso y esta edad. Y iniciamos así nomás enseguidita la terapia, le dimos entrada a Ángeles Matos, que ahora va a contar un poco cómo es el tratamiento, y empezó a comienzos de abril, ya estaba con cierta respuesta parcial a la sertralina, y por el hecho de que seguía sin comer y sin beber, antes de que se cumplan los pasos del algoritmo del TOC, que yo se los voy a explicar después, ya le agregué aripiprazol, por el hecho de favorecer el insight y también por el hecho de potenciar la acción del antidepresivo antes de que en un paciente que no hubiera tenido tanta gravedad yo hubiera subido a dosis máximas. Lo explico para que sepan. Y entonces disminuyeron los rituales, comenzó a comunicarse verbalmente, entendió cuál era el mecanismo. También hablamos mucho de que había un riesgo sí, clínico, y que habiendo COVID yo le expliqué los riesgos de internarse con el COVID. Entonces, sin asustarlo, pero sí mostrándole que era muy importante que él entendiera que había que hacer un esfuerzo importante por entender cuál era la forma de hacer la terapia para salir de esto, ¿no? Y la verdad que este chico compró el tratamiento, cosa que era muy importante, porque si hubiera negado, lo hubiéramos tenido que internar. Y la verdad sí, fue así, gradualmente bajando los síntomas a un nivel totalmente tolerable.
ya nomás cuando le agregamos el aripiprazol asociado a la sertralina y llegamos a 100 miligramos. Bueno, recontra buena respuesta. No es común llegar a tan bajo nivel de TOC, o sea que fue un golazo desde el punto de vista clínico, porque además un chico con estas características, pero es un chico de estos TOCs que responde bien a IRS. Es importante esto, ¿no? Muchos chicos no responden bien a IRS así nomás. Actualmente tienen muy poquito tiempo de esto. Les voy a contar más rápidamente. Bueno, acá les cuento cuando yo le pedí el consentimiento a este papá, me decía esto, estamos muy contentos con ustedes, por supuesto que no nos vamos a oponer a que hables de esto, le agrada la idea, estamos muy agradecidos y bueno, que tengan una buena clase, y nos dice esto, ¿no? Este sería el caso de este adolescente, el segundo caso que les vamos a traer para contrastar con este anterior, un chico de 16 años cuyos padres consultan de urgencia al inicio de la cuarentena porque tiene miedo de que le vuelva a agarrar el TOC, porque él tuvo un TOC a los 8 años. Después de oír una noticia en que 2 adolescentes se habían suicidado, la vio por el noticiero, ese chico muy chiquito empezó a tener miedo de que a él quisiera hacer lo mismo. No, tenía esa cosa que llamamos fusión pensamiento-acción. Lo ve, me puede pasar, y no es que, si yo pienso todo el tiempo en eso, creo que lo puedo hacer. Esto era muy difícil de generar insight a esa edad. Sin embargo, un chico muy, muy inteligente, solo con terapia pudo salir en ese entonces. 8 años tenía, lo atendió mi hermana Inés en su momento, estaba también en cita, ahora está en el sur. Ella vuelve a tener un episodio a los 6 meses, vuelve a revertir con un repaso de terapia a tan temprana edad, la familia súper continente. A los 11 años tiene otro episodio de TOC que no lo vimos en ese momento, pero nos cuenta retrospectivamente ahora, y vuelve a revertir con unos meses de terapia, y más adelante él cuenta que ahora, esto le empezó en la pandemia, y los papás no sabían bien qué le pasaba, pero él cuenta que se detonó hace 20 días, después que empezó a conversar con un amigo a quien le contó que a sus 11 años su primo le había propuesto una actividad sexual, juego sexual, y él accedió. A continuación habían iniciado ideas de obsesiones sexuales, también como asco, gran angustia, miedo a ser él un homosexual, y a tener, bueno, empezó a tener muchas ideas también agresivas, actos que tienen que ver con miedo a lastimar a otro, eso de miedo a hacerle daño a las personas. Y en ese momento tenía algún que otro ritual como mover la cabeza para que se le pasara la obsesión, pero en este momento, cuando viene a la consulta, lo que tiene sobre todo obsesiones, un caso bastante atípico, porque es obsesiones casi puras, sin compulsiones, lo cual nos complica mucho en la terapia, tratar cuando no hay compulsiones. La obsesión pura es mucho más difícil de abordar. Desde entonces, él, que le pasa esto, no dormía, su cabeza, él decía, no para de pensar, un chico muy inteligente, muy expresivo, muy comunicativo, muy amoroso en su conexión. El otro chico tenía otro estilo de conexión, sumamente con miedo, y él, bueno, contaba que al principio le daban como arcadas cada vez que pensaba en estas... no es que pensaba en lo que pasó con su primo, para que se diferencie de lo que es estrés postraumático. Él pensaba en que él podía hacer cosas sexuales inapropiadas y también otro tipo de pensamientos. El TOC le afectaba el ánimo medianamente, pero se recupera rápidamente al mejorar su TOC. Y este es otro chico que mejora rápidamente su TOC, ahora vamos a explicarle, esta vez sí con medicación. Él le daba más vale vergüenza y culpa, decía estoy un poco más ermitaño, es un chico bastante conectado, con muchos amigos, y que con mucha actividad por las redes, y con chicos que van a dormir a su casa, y vive en un lugar que le permite la cuarentena más flexible, así que esto después se habilita. Como comorbilidad no tenía casi nada, más que comerse las uñas, los pellejitos, el TOC, digamos, las obsesiones ya las comenté, y tenía esta cosa de miedo a hacer daño a los papás. Por ejemplo, si cerraba el baúl, se imaginaba que le agarraba los dedos al papá, y le daba como una impresión. Él tenía miedo de ser lo que él pensaba, si era enojón, poder hacer algo muy marcado, como cuando vio aquella vez que alguien se suicidaba, y impactado pensando que él podía hacer lo mismo, ¿no? No tenía trastorno de pánico, había tenido 3 episodios de ansiedad fuertes, pero no había quedado con ansiedad anticipatoria. Chico que le damos en esta pandemia también, le doy yo clonazepam, que es un medicamento que damos pocas veces, pero
porque en este momento había que darle algo que tuviera a mano, y le funciona porque no podía dormir en ese momento de la ansiedad. Después yo sigo titulando la sertralina, le da una especie de activación conductual, no un cuadro de switch, saben bien que hay una diferencia en eso. Él decía, estoy bien, dormía bien, no tenía ideación nada de expansiva, no cumplía criterios de manía, pero sí se reía de nada, decía, me bajan todas las ideas juntas, estoy un poco más hablador, pero estoy bien, estoy contento, y le costaba dormir de inicio, estos son efectos adversos de los IRS, entonces se tituló más despacito, no hubo necesidad de agregar ninguna cosa, ni neurolépticos, y después ya toleró la medicación y empezó a responder muy bien, tanto a la medicación como a la terapia. Se psicoeducó mucho a él, y de entrada nomás hice con él ejercicios de mindfulness y de aceptación y compromiso en los inicios, antes de pasar a la terapia con ángeles. Es un chico que la familia es muy, muy comunicativa, a diferencia del chico anterior, donde el papá lo era, pero la mamá no. En este caso sí, ambos, una familia muy unida, trabajan todos en un emprendimiento familiar, el padre usando el humor, cuando él decía, mirá, te estás imaginando que me agarras los dedos, bueno, empiezan a salir de esto con bastante humor, y después habilita que venga su amigo como siempre venía, y él empieza a decir, bueno, rompí la cuarentena y soy otro, mi cura está ahí, me agarró el TOC por la cuarentena, ¿no? Así que bueno, les voy a dar lugar a Ángeles, Ángeles Matos, psicóloga que me acompaña hace tantos años, a quien yo quiero muchísimo y valoro enormemente, es muy experta, muy experta en lo que es TOC de todos los subtipos, incluido con autismo. Después vamos a contar que dos personas del equipo, como ella y Belén, han escrito un libro que es de TOC y ansiedad asociado al autismo. Y les doy lugar a Ángeles para que cuente, y después de eso yo retomo para integrar neurobiológicamente y dar ciertas normativas del tratamiento según la evidencia. Ángeles, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? ¿La tenemos, Ángeles? Debería empezar a hablar y entonces va a aparecer. Yo no miré para nada los audios, pero en teoría, a ver. Ángeles, me da la impresión, ella en un momento me escribió pensando que era Meet, a ver. No, pero yo la veo. ¿La ves, Ángeles? Entonces, ahí estoy, espera. Pero no, entró en la sala. Está, pero no se la escucha. Está, Ángeles Matos, está. He quitado el video y tiene. Yo la estoy viendo, Ángeles. Sí, está, Pero chicos. no tiene micrófono, no está muteada, no sé por qué no se la escucha. No es exacto. Ángeles, ¿nos escuchás? ¿Nos podés escuchar, Ángeles? Parece como si no le funcionara el audio. Le estoy mandando un chat. Escúchenme, lo que puedo hacer, si no, es seguir adelante con Sí. la otra parte para no perder el tiempo. Dice que está ella, ¿eh? Claro, pero si no puede habilitar el audio por el teléfono, ¿no lo puede habilitar? Sí, me parece que se puede seguir con lo siguiente y después pasar a... Bueno. Y pero así no pierden, si no se va a perder tiempo de exposición. Sí, la verdad que sí, puede ser una lástima. Bueno, yo lo que voy a hacer es mostrarles el audio del caso 1, mientras tanto. Hola, buenos días, ¿qué tal? Espérenme, que me maneje con esto. Hola, buenos días, ¿qué tal? Voy a dar mi testimonio con lo que vivimos con mi hijo. A principios del mes de marzo, antes de la declaración de la pandemia, una semana antes, nuestro hijo de repente dejó de ser un chico como era hasta esos momentos, por ejemplo, jugar a la Play, mirar partidos de River, y de repente dejó de hacer todo, enmudeció, y bueno, nos pasó que justo cuando pedimos una consulta psicológica para tratar el tema, se nos empezaron a cerrar las puertas porque realmente no sabíamos lo que le pasaba, porque los profesionales estaban sin atender por el tema de la pandemia. Bueno, nos agarró en plena pandemia nacional, sin poder de ninguna manera saber qué hacer con él. Empezó a hacer extraños rituales en mi casa, como
caminar permanentemente sin parar, quedarse toda la noche despierto caminando dentro de mi casa, espiarnos a través de la puerta, nosotros los padres, a ver qué hacíamos, el no poder sentarse en la mesa, el no poder agarrar el control remoto del televisor, no hablar, estar caminando y llorando él sin saber lo que le pasaba, llorando interiormente y sin expresarse, hasta que, bueno, a través de nuestro pediatra estuvo consultando profesionales y vimos con el equipo de la doctora Moyano, y lo que nos pasaba es que nadie podía presencialmente darnos un turno. Entonces, bueno, iniciamos con la doctora Moyano y sus profesionales del equipo el tratamiento vía WhatsApp. Y bueno, la evolución que él tuvo fue extraordinaria. Nosotros también descreíamos un poco de la metodología esta no presencial, pero no nos quedaba otra porque realmente nuestro hijo no lo conocíamos. De tener que poner en la mesa los tenedores y los cuchillos y los platos en el mismo orden, la silla no correrla, todos hacer un ritual cuando comíamos toda la familia, a la vez tener el vaso en el mismo lugar, arrancar a comer todos juntos. La verdad que situaciones muy angustiantes para cualquiera y para los padres peor, porque dijimos, ¿qué le ha pasado a este chico? Y bueno, después con el paso del tiempo y el tratamiento, por suerte, se revirtió completamente la situación, también de la mano de la toma de medicación y con consultas psicológicas y psiquiátricas online, porque aparte había dejado de comer, no comía, no tomaba agua, entonces también eso nos preocupaba. Pero bueno, por suerte ya podemos decir que está totalmente recuperado, es un chico normal de vuelta, lo que consideramos normalidad los padres, ¿no? Pero la verdad que bueno, es un desafío que nos tocó muy desagradable vivir en plena pandemia, pero fuimos muy bien asesorados por el equipo de la doctora Moyano y sus profesionales. Acá les dejo mi testimonio y el de mi señora para que puedan saber que tiene solución, tema de voluntad, de profesionalismo, y que siempre hay una mano para darnos cuando uno piensa que no podemos hacer nada. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, no sé si Ángeles pudo entrar o no, si no yo sigo con esta parte. Ella estaba con problemas para entrar. Les comento. El TOC, entonces, a partir del DSM-5, quedó así, fuera de los trastornos de ansiedad. Hola, Bea. Sí, ¿qué pasa? Ahí estoy. Ah, perfecto. Bueno, entonces, paro. Qué bueno que estás. Voy para atrás, entonces un segundito con la presentación. Estoy desde el celular porque no sé qué pasa con la computadora. No pasa nada. Buenísimo, bienvenida, Ángeles. Bueno, bienvenidos a todos. Perdón la dificultad. Voy a empezar a hablar entonces del tratamiento psicológico, cómo desde CITA empezamos a trabajar y cuál es el mecanismo del TOC. Cuando aparecen las ideas obsesivas, que pueden ser ideas, pueden ser pensamientos, imágenes, urgencias, hasta palabras y canciones, lo que sucede es que aumenta la ansiedad. Al aumentar la ansiedad, se le impone al paciente realizar alguna acción, que es la compulsión, y cuando la realiza, la ansiedad disminuye. Entonces, ¿qué es lo que aprende la persona? Es que esta ansiedad disminuye con el comportamiento compulsivo, entonces se genera un círculo de retroalimentación que lo que hace es que cada vez que aparece la idea obsesiva, el paciente va a ritualizar. Y esto, en lugar de disminuir la sintomatología, muy por el contrario, hace que se sostenga y que, es más, a lo largo del tiempo se incremente. Entonces, ¿cuál es la intervención que hoy se considera de primera línea desde la TCC? Es la exposición con prevención de respuesta. Que lo que se le enseña al paciente es que cada vez que aparezca la idea obsesiva, no realice el ritual ayudado por las estrategias de desarrollo cognitivo. Y
¿qué es lo que le va a permitir esto al paciente? Es aprender a tomar la exposición como un sistema de afrontamiento, animarse a tolerar el malestar, animarse a tolerar la angustia, y a que tome, luego de bastante tiempo y de práctica, que entienda a la exposición como un sistema de vida, en donde la evitación lo único que genera es que el malestar sea creciente y que, como les contaba antes, se instale el TOC en su y crezca. Entonces, lo que vamos a ver es que, a enseñarles que la curva de ansiedad describe la misma presentación que la ansiedad cuando aumenta por los rituales, por las obsesiones, y disminuye por los rituales. Entonces lo vamos a animar a que a que aparezca la obsesión y no realice la compulsión, y vea que la ansiedad del mismo modo va bajando. La siguiente. Entonces, respecto al primer caso, el chico que no hablaba, el adolescente que no hablaba, lo que nosotros vimos inicialmente fue un chico que no se comunicaba, que lo que hacía era apenas mover los ojos o algún gesto para decirnos qué era lo que le estaba pasando, con lo cual teníamos muchas dudas inicialmente. Para el tratamiento psicológico es necesario, obviamente, la comunicación. Entonces, la primera duda era si las conductas que veíamos eran verdaderamente conductas compulsivas o no, si tenía obsesiones o no, y cómo hacer una jerarquía, porque ya vamos a ver que el primer paso a hacer cuando tenemos un niño, un adolescente, un adulto con TOC, es hacer una jerarquía, en donde lo que vamos a ver es desde lo que le genera menor ansiedad a lo que le genera mayor ansiedad. Y a eso le vamos a asignar un número, que ese número es subjetivo, es lo que para el paciente implica menos ansiedad, 0, la mayor ansiedad, 100. Y en el medio vamos llenando esa jerarquía con cada uno de los síntomas, las obsesiones y las compulsiones. Entonces, una vez que tenemos construida esta jerarquía, vamos a empezar a intervenir con una obsesión o una compulsión a la vez. Se trabaja de esa manera porque la intervención es tan potente, es tan fuerte el nivel de exigencia que va a tener, que sería mucho estrés trabajar con varios comportamientos a la vez, por lo menos al principio. Entonces, una vez que elegimos uno de los comportamientos, lo que vamos a realizar es el análisis funcional. El análisis funcional, ¿qué es? Es evaluar qué sucede antes del comportamiento y qué sucede después de ese comportamiento. Eso nos va a dar un mapa, una presentación de qué es lo que está sucediendo con ese paciente y con ese síntoma en ese paciente. Acuérdense que todo tratamiento es realizado para cada paciente en particular, pero más este tipo de tratamiento en donde la misma compulsión puede tener como base una obsesión completamente diferente en cada paciente. Entonces, este análisis funcional nos va a permitir eso, ver cómo se expresa este paciente, en este paciente, esa obsesión y esa compulsión. Y nos va a permitir también ver cómo se mantiene, qué es lo que mantiene esa conducta. ¿Sí? Entonces, una vez que hicimos esta evaluación con este paciente, lo que nos dificultó, como les decía antes, no solo fue el que no hablara, sino además que había 2 síntomas muy complejos, y yo les había contado que se inicia por esos síntomas más básicos, los que menos ansiedad le generan. Sin embargo, acá tuvimos que empezar sí o sí por el tema de alimentación, que era uno de los últimos dentro de la jerarquía, si no el último, porque, bueno, estaba a punto de ser internado. Y la otra cuestión era los números buenos y los números malos, que para realizar las exposiciones, además, teníamos que realizarlas en los momentos de los números buenos, que los momentos de los números buenos eran a las 12 de la noche, en horarios muy precisos, por lo cual era mucho más complicado todo. Entonces, bueno, primero lo que tuvimos que hacer es trabajar como para
que él pudiera aceptar esas ideas, para que él pudiera aceptar su llegada, darle la bienvenida a esas ideas obsesivas. Primero que notara. Una vez que aprendió a notar, que aceptara esas ideas. Y que empezara a aceptar lo que esas ideas generaban, que era la incertidumbre, la angustia, la urgencia. Una vez que logramos eso, pasamos a ya sí la exposición con prevención de respuesta. Y acá les traje un ejemplo, que es lo que hicimos con la comida. Lo hicimos por aproximaciones sucesivas. En primera instancia, lo que hicimos fue que empezara por comer en los momentos de los números buenos, comer miguitas de la comida que le daba la madre. Y se le servían cosas que a él le gustaban. O sea, estaba todo a favor, porque acuérdense que trabajamos con un comportamiento a la vez. Una vez que logramos que comiera miguitas, pasamos a que comiera un poco más, y así sucesivamente hasta que logró comer casi el total de la comida. Y solo después de que logró comer casi el total, pasamos a que pudiera comer en los números no buenos, en los malos. Otro tipo de exposición que hicimos fue retrasar la acción. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando le venían las ganas de ritualizar, lo que hacíamos era decir, bueno, vamos a esperar 10 minutos y en esos 10 minutos ocuparse. Algunas veces en el ocuparse en algo que a él le interesaba, esa necesidad de ritualizar desaparecía, y entonces listo, seguía con su día. Otras veces no, y entonces pasados los 10 minutos realizaban la compulsión. Esto hicimos, por ejemplo, con la silla y pararse y sentarse. Luego de eso, otra cosa importante que hicimos fue trabajar con la familia. ¿Para qué? Para disminuir las acomodaciones. Acuérdense que en el TOC la acomodación es uno de los grandes problemas, y acá la mamá acomodaba muchísimo para facilitar que el chico no tuviera rituales. Además, enseñarles cómo reforzar apropiadamente el comportamiento y favorecer que él hiciera las prácticas. Y paso ahora a los resultados. Los resultados fueron excelentes, con una disminución casi total de sintomatología, y el adolescente comprendió cuál era la forma de intervenir y por qué debía intervenir, cómo intervenir y por qué. Entonces él tomó estas herramientas como suyas y empezó a hacer experimentos por fuera de las sesiones, y esto es lo que resultó en una mejoría tan rápida, ¿no? Pasamos entonces ahora al caso siguiente, el caso del otro chico, el que es más comunicativo. Este chico, las obsesiones estaban relacionadas con comportamientos que él dijo que hacía antes que eran malos, entonces las obsesiones habían tomado esos pensamientos, y no se animaba a comentármelas, pero sí se las había comentado a su papá, entonces su papá fue quien me las comentó a mí en una sesión aparte. Otra cosa importante es que cuando él tenía estos pensamientos tenía sensaciones de asco y ganas de vomitar, y no refería a compulsiones. Como ya vieron, conocía la exposición con prevención de respuesta de los tratamientos anteriores, que era una cosa a favor, y su familia era muy contenedora y nos ayudó mucho en la intervención. Entonces, lo que hicimos, al igual que con el otro paciente, es que aprendiera a aceptar los pensamientos, pero además a que pudiera reconocer y diferenciar qué era un pensamiento. Entonces, lo que aprendió a decir es, cuando venía un pensamiento, es: estoy pensando que quiero robar. Y entonces eso permitió una distancia que la habilitaba a no mirar tanto el contenido del pensamiento, sino entender que era un pensamiento obsesivo. Que una forma de intervenir con las compulsiones fue retrasar la idea, como les contaba antes, y además hacer un relato de
las ideas obsesivas y de las compulsiones. Unirlas todas en un relato y poner todo lo más tremendo que podía suceder. Y eso él lo podía grabar o lo podía escribir, y después lo que tenía que hacer era leerlo, hasta habituarse a esas ideas. Los resultados fueron también muy buenos. Las ideas obsesivas disminuyeron a un nivel muy bajo. Las que quedan tienen que ver con los aspectos sexuales, que son los que más les cuesta enfrentar. Pero en general su iVoox disminuyó a un puntaje muy bajo, y él puede decir que está muy contento y muy bien con con cómo está en este momento. Los beneficios de la teleterapia, entonces, que implican menos tiempo porque no es necesario viajar, que tienen un costo más bajo, que pueden utilizar, que pueden servir para llegar a más personas que de otra manera no accederían a un tratamiento apropiado. Y yo agregaría a esta información parte de mi experiencia, que es poder ver la dinámica familiar y poder ver y poder trabajar directamente en la casa con cada uno de los síntomas. Y eso facilita mucho la intervención. Muchas gracias. Gracias, Ángeles. Bueno, excelente. Ahora vamos a escuchar el audio del segundo caso, los papás que cuentan un poquito. Hola, buenos días, ¿qué tal? Voy a dar mi testimonio con lo que vivimos con mi hijo. A principios del mes de marzo, antes de la declaración de la pandemia, una semana antes, nuestro hijo de repente dejó de ser un chico como era hasta ese momento. Por ejemplo, jugar a la Play, mirar partidos de River, y de repente dejó de hacer todo, enmudeció. Y bueno, nos pasó que justo cuando pedimos una consulta psicológica para tratar el tema, nos empezaron a cerrar las puertas porque obviamente no sabíamos lo que le pasaba, porque los profesionales estaban sin atender por el tema de la pandemia. Bueno, nos agarró en plena pandemia nacional, sin poder de ninguna manera saber qué hacer con él. Empezó a hacer extraños rituales. Hola. Ahí está. Sí, me equivoqué, ¿no? Hola, mi nombre es Martín. Quería contarles cómo recurrimos al Instituto Cita a cargo de la doctora Beatriz Moyano. Mi hijo, a la edad de 8 años, se le empezó a recurrir pensamientos feos e imágenes feas en la cabeza. Ejemplo, imágenes suicidas, como verse ahorcado y demás. No, me parece que otra vez, bueno, voy a obviar... Era el caso 2. Pero me parece que por lo que escuché, sí, está bien, estaba bien, ¿no? Estaba bien, Beatriz, bien, estaba bien, parece que estaba bien. Estaba equivocado, perdonen, me hago lío. Hola, mi nombre es Martín. Quería contarles cómo recurrimos al Instituto Cita a cargo de la doctora Beatriz Moyano. Mi hijo, a la edad de 8 años, se le empezó a recurrir pensamientos feos e imágenes feas en la cabeza. Ejemplo, imágenes suicidas, como verse ahorcado y demás. Y donde la doctora Beatriz Moyano le diagnosticó TOC. Luego de un tratamiento a cargo de las psicólogas del instituto, mi hijo a los 5 o 6 meses fue dado de alta. Repitió la misma situación a sus 11 años, con los mismos tiempos. En 5 o 6 meses estaba dado de alta, y ahora, por culpa de esta pandemia, de este encierro, se le volvió a recurrir. Hoy mi hijo tiene 16 años, y el problema era en esta pandemia no poder asistir personalmente al instituto, y la doctora Beatriz Moyano lo manejaron todo
por videollamada, la cual debo decir que prácticamente se actuó de forma natural y normal. Perfectamente se pudo hacer el tratamiento. Esta vez sí Santiago estuvo medicado y hoy, a 3 meses de su recaída, debo decir que prácticamente, a pesar de seguir con el tratamiento, Santiago ya está de vuelta en la normalidad. Creo que perfectamente se pudo hacer el tratamiento a través de videollamadas, y obviamente nunca vamos a dejar de agradecer al Instituto Cita y en especial a la doctora Beatriz Moyano. Bueno, les pongo en contexto entonces. El TOC en el DSM-5 sale de los trastornos de ansiedad. No estamos de acuerdo con esto muchos especialistas en TOC desde la investigación, y después cuando hable de la neurobiología van a entender por qué, pero sí quedó como TOC y trastornos relacionados, y se incluyó, por ejemplo, bueno, otros trastornos, que el primero de los chicos, no, que el segundo de los chicos tenía como morderse las uñas y trastornos por escoriación de la piel, y digamos que quedó al costado de los trastornos de ansiedad. Mientras la mayoría de los adultos reconocen la naturaleza irracional de los síntomas en el TOC, esto puede no ocurrir en los niños. Se admite que pueden no tener egodistonía, incluso, y eso no significa que no se acepta que tiene TOC. Algunos chicos pueden decir que sienten displacer más que ansiedad, que sienten la urgencia de hacerlo, que obedecen a la mente, que ni se lo cuestionan, sienten incomodidad si no lo hace, como pasa con los tics, ¿no? Los síntomas obsesivos además van cambiando acorde a cada etapa del desarrollo. Yo que soy psiquiatra de adultos y de niños, les puedo contar que uno va viendo en el mismo paciente que hemos visto a lo largo de ya mis 20 años de trabajo con TOC, que ese niño de adulto tiene, sus TOCs van cambiando de tema. O sea, al principio era miedo a que algo malo le pase a la mamá, después va a ser miedo a que algo malo le pase a su hijo, o en la adolescencia van a importar más el tema de como el tema corporal, y así, ¿no? Los niños presentan más preocupaciones relacionadas con la seguridad, con sus figuras de apego. Obviamente, el TOC activa cuestiones que son naturales en la mente humana en cada etapa. Los chicos pueden decir, tengo un tipito en la cabeza que me hace hacer esto, no porque están alucinando, sino que es su manera de explicar. Hasta a veces pueden decir, siento una voz, pero ellos saben, uno sabe discriminar semiológicamente y se dan cuenta que es, si uno va acompañándolos, algo imaginativo. Puede pasar que vaya TOC con psicosis, y en ese caso puede haber una comorbilidad. Y a los niños pequeños también pueden no manifestar sus obsesiones. Este chico último es un chico ya más grande, adolescente, pero los chicos más chiquititos, yo digo que son como, o sea, su toque es más ticoso, o sea, predominan las compulsiones, a veces tienen pensamiento mágico, bueno, si no lo hago me siento incómodo, o si no, voy a tener mala suerte, y cuando van creciendo empieza a aparecer el componente obsesivo quizás. Siempre los síntomas obsesivos aumentan con la ansiedad y el estrés, por eso cuando hay, no sé, mudanzas, la misma cuarentena, cualquier cosa que detone el estrés, activa los mecanismos que hay en los circuitos frontoestriatales que producen los síntomas de TOC. El impacto emocional puede ser enorme, y vieron esto, ¿no? Dependiendo del contenido de las ideas, miedo a que muera la mamá puede ser terrible, miedo a volverlo sexual puede ser terrible, y miedo a tener un poquito de mala suerte puede ser algo que uno lo mantiene y no pasa nada, digamos, ¿no? Entonces, en general el TOC va generando, en los momentos que hay grandes crisis de TOC, retracción social, pero también algunos adultos que tienen TOC crónico, que no han sido diagnosticados, pueden parecer casi psicóticos por el hecho de haberse aislado mucho y no haberse beneficiado por los tratamientos que existen disponibles ahora, y quizás antes no lo sabía. También el tema del bullying hace enorme impacto, y bueno, esto seguramente Bernie conoce, nosotros conocemos muchos pacientes con bullying que desarrollan síntomas postraumáticos y con muchísimas depresiones después de TOC.
El TOC pediátrico en general tiene un curso persistente y recidivante y puede impedir la adquisición de las pautas de desarrollo. Imagínense este chico que al principio veíamos, si no lo rescatamos de este cuadro, y antes veíamos cuadros de estos chicos que eran internados como psicosis, medicados como psicosis, y no se les brindaba la terapia. Y yo vi un montón de casos de estos cuando empecé mi práctica. Y por eso celebro tanto que en el DSM-5 se haya habilitado la posibilidad de que haya 0 insight y aún poder diagnosticar el TOC. Eso es un gran beneficio, ¿no? En general, uno pregunta el motivo de consulta, ve la historia del desarrollo, porque busca antecedentes de TOCs y de tics y de déficit de atención en la familia, porque este trastorno, la mitad de los casos es hereditario. El trastorno bipolar lo quiere descartar, porque si hay bipolaridad no podemos subir tranquilamente los IRS, y entonces no lo podemos saber porque este chico por ahí está iniciándose. Por otra parte, historia académica es importante porque queremos ver el impacto en cuántas áreas está presente y si hay bullying, etc. Y también la historia médica para saber si no hay ningún factor orgánico que pueda estar produciendo síntomas de TOC, o si hay una epilepsia que pueda ser un TOC de base orgánica. Evaluamos el contexto familiar, si hay disfunción, como que en el primer caso que vimos había una cierta disfunción importante por la cronicidad del TOC de la madre, y en cambio en este otro caso para nada en el segundo. Y por otro lado, evaluamos que no haya aislamiento ni estigma. Usamos entrevistas semiestructuradas, como explicó muy bien Andy, y por otro lado diagnosticamos el TOC y sus comorbilidades, por eso las entrevistas estas que recorren todos los trastornos. Evaluamos la repetitividad de conducta, si hay autoinjuria, si hay tricotilomanía, si hay onicofagia, y diagnosticamos o TOC cuando hay obsesiones y o compulsiones que ocupan más de 1 hora por día o que ocasionan deterioro en cualquier aspecto de la vida o sufrimiento o malestar. Las comorbilidades más frecuentes son estas en los niños, es que el ánimo se puede afectar, pero normalmente si no es muy severo no sucede o es muy breve. Los múltiples trastornos de ansiedad, porque hay una relación de facilitación para la ansiedad cuando hay TOC, por eso sigo insistiendo que hay una relación mucho más que casual. El Tourette, más de la mitad de los pacientes con Tourette tienen TOC, y el 30% de los pacientes con TOC, niños, pueden tener tics. Los trastornos disruptivos de conducta, el ADD puede estar comórbido con el TOC, entonces producir alteraciones en el impacto académico, y además si el chico es impulsivo y desafiante, agárrense de las manos porque va a ser difícil tratar su TOC. Y la otra cosa es el déficit de habilidades sociales que yo les contaba, y podemos llegar al caso de que un chico autista venga a consultarnos, y nos pasa un montón en el CITA, porque ahora empezó con rituales y con síntomas de TOC, porque hay un TOC del subtipo del autismo. Entonces, estimamos el tiempo que ocupan, el grado de impacto, usamos la WIBOC y tenemos puntos de corte para saber si la severidad del TOC. Esto es muy importante porque las guías de tratamiento, y hay algoritmos estrictos de tratamiento y guías internacionalmente aprobadas con un consenso mundial a nivel internacional, que es cuando el TOC es severo o moderado o comórbido, es cuando estamos autorizados a entrar directo con medicación, además de con terapia, esto hasta por la parte legal, ¿no? Porque, bueno, son niños, le vamos a dar IRS, y esta es la única indicación en que los IRS están aprobados por la FDA, y que hay fármacos aprobados para esto. Y encima las dosis que vamos a tener que dar son mayores que las de ansiedad, porque toca otros receptores cuando interviene el mecanismo para el TOC. Que tiene que ver con mecanismos glutamatérgicos que activan o disminuyen descargas, disparos de descargas desde la corteza, y en definitiva termina habiendo como una menor función serotonérgica. Lo esperable en TOC es que haya una mejoría, pero muchas veces no estos éxitos que vemos, y estos 2 chicos son un ejemplo de mucha mejoría extrema porque los agarramos de inicio, pero en general los chicos vienen mucho más tarde. Y generalmente hay una respuesta, pero que la respuesta, fíjense lo que le pedimos, qué poco que le pedimos. Reducción del 35% de la IVOC basal, no un 50, no un 70. Y remisión, olvídense, es muy raro. Estos casos sí, porque son niños. Generalmente también medimos el grado de insight, y en lo del especificador que les conté, es sumamente importante para poder no tragarnos o pensar que es una psicosis, cuando en realidad es un TOC de bajo insight. Y lo más lindo, interesante, es que el insight va aumentando cuando uno va medicando, y el chico, al bajar la ansiedad, va empezando a poder separarse un poco del impacto de la ansiedad, y entonces puede entender cómo es el proceso de la terapia, y entonces ahí empieza la verdadera cura, porque
el mecanismo de la terapia es la extinción. Al exponerse, es como que la corteza, ahora vamos a ver, orbitofrontal, que está muy activa, al exponerse a la idea, va perdiendo vigor, y entonces al no hacer el ritual, el rulo de obsesión-compulsión se va debilitando, y ocurre como un aprendizaje neuronal. La terapia produce aprendizaje neuronal, es importante que se sepa. En cambio, los fármacos lo tocan al TOC de costado todavía, en el sentido de que bajan los síntomas, pero no curan los síntomas. Entonces, es importantísimo, como dijo Ángeles, ir a la casa de los pacientes, porque es ahí donde se ve el desastre y cómo se acomoda en la familia. Y el acomodamiento escolar, fíjense, este es un chico que tenía obsesiones, nadie se podía sentar en su cama, porque la computadora se podía contaminar, tenía ideas sexuales en plena época de adolescencia, y fíjense, la madre vivía con él sola, el chico tiraba todo y ella lavaba todo. Así nos encontramos en ese caso, la casa, y fíjense qué enorme potenciador del TOC. Ahora sí vamos a la neurobiología. Los rituales expresan organizaciones neuronales que mejoran las conductas y han servido para la selección de especies. Los circuitos que forman los hábitos y las rutinas cognitivas y motoras en el cerebro están implicados en el TOC y en el Tourette. Engraman, todos tenemos engramadas macros o conjunto de rutinas comportamentales innatas que son especie específica. Si un pájaro no hace el nido perfecto y no es obsesivo-compulsivo, como pone la pajita, el cachito de pasto y de barro, el nido se cae y la especie no sobrevive. Nosotros no somos pájaros, ni somos animales, pero tenemos engramado cómo ducharnos, cómo peinarnos, cómo guardar los documentos, para ahorrar energía, y eso es un aprendizaje que se llama procedural o implícito. Esto está engramado en los circuitos frontoestriatales, que están en un lugar chiquitito del cerebro, que es el área frontoestriatal, y que tiene fibras, o sea, estos circuitos van de la corteza a los ganglios de la base y de ahí vuelven a la corteza. Es más que nada el área orbitofrontal y la corteza cingulada anterior. Hay fibras glutamatérgicas que van hacia los ganglios de la base, donde hay una inervación química muy florida, donde está la serotonina, la dopamina, la acetilcolina, los opioides. Es una sopa química. Pero hay una vía directa que habilita conductas, vía de dopamina, y hay una vía indirecta que inhibe conductas, vía el GABA, que es modulado por la corteza, sería el glutamato. Entonces, en esta interacción neuroquímica, que también tiene que ver con la conformación de la arquitectura neuronal en el desarrollo, es que se producen las regulaciones de las conductas dirigidas a las metas. Hay un área que activa conductas, que es el circuito directo, y una que las inhibe, que es el indirecto, si todo funciona bien, y los ganglios de la base seleccionan programas motores y conductas adecuadas al contexto. Los IRS inervan la serotonina y, activan lo serotonérgico a este nivel, y la serotonina regula la acción de los ganglios basales. Y la dopamina también puede estar activada por demás, y esto es uno de los mecanismos de algunas formas de TOC, por ejemplo el TOC del Tourette, y entonces por eso los bloqueantes dopaminérgicos también tienen una acción complementaria a los IRS cuando no responden a solo los IRS. Los pensamientos intrusivos, las dudas, las preocupaciones acerca de la seguridad, limpieza, orden, sexo, violencia, acopio y las urgencias por chequear para estar seguros son experiencias humanas universales, que normalmente las podemos regular y quedan engramadas en macros, están listas para activarse en forma inconsciente ante peligros ambientales. Esto no le sucede a la gente con TOC, por lo que se considera un desorden de la autorregulación y de inhibición conductual. Hay fallas inhibitorias frontoestriatales que activan preocupaciones, eso es cortical, que esto activan acciones específicas, que activan a su vez una respuesta con acciones específicas, serían las compulsiones, y además hay una forma de cada subtipo de TOC tiene como sus pequeñas diferencias en las áreas que se activan, aunque tienen otras en común. En las últimas décadas hubo un importantísimo avance en la investigación en lo que es el TOC, en genética y en patogenia, y entonces se fueron perfeccionando las psicoterapias y los fármacos que utilizamos. Sin embargo, con los fármacos estábamos quedando todavía bastante cortos. Fue siendo evidente que había distintos subtipos de TOC con una respuesta diferencial a la terapia y a los fármacos. Estos serían como el tipo de, los estudios de factor análisis muestran que hay obsesiones agresivas, sexuales, religiosas, somáticas, que se enganchan con el chequeo, y otras de simetría
que se enganchan con acciones de orden, arreglo, conteo, pero como decía Ángeles, a veces un paciente chequea por algo que no tiene nada que ver de lógico, y otro puede ser que sí sea lógico, y por otro lado, porque hay una alteración en la estructura de estas macros cuando hay TOC, la contaminación que lleva a la limpieza, y el ahorro que lleva al coleccionismo. La compleja presentación clínica del TOC puede resumirse usando estas dimensiones, que son temporalmente estables. Entonces tenemos estos subtipos TOC asociado a tics, en el que nuestro equipo tiene mucha experiencia, pero hoy estamos con el TOC de inicio temprano versus el TOC del adulto. Discúlpame, estamos como un poquito complicados con el tiempo. ¿Todavía tiene que hablar Luz? No, Luz no va a hablar. Estamos bien, nosotros, Luz colaboró en toda la conformación de la presentación, así que está calculado que yo usara el tiempo que me dijeron, ¿no? Tengo todavía... ¿Cuántos minutos necesitas, Beatriz? Porque queríamos dejarlo... Ahora termina esta clase y me voy a hacer unas complicaciones. Por favor, silencien todos los micrófonos, así se puede escuchar bien. Te preguntaba más o menos cuántos minutos necesitas. 10 minutos por ahí, porque es para mostrarles las normativas de tratamiento. Yo, diapos más, ya me detengo. Bueno, hacelo para poder largar preguntas y comentarios. Gracias, Beatriz. Perfecto. Bueno, entonces, el TOC de inicio infantil, que estamos viendo, predomina en varones, corre en familias, tiene peor respuesta a IRS en general y con mayor frecuencia asocia tics. En este caso, estos chicos no tenían tics. Pero el DSM incluye un apartado para el subtipo de TOC relacionado a TIC, reconociendo la especificidad y las implicancias clínicas. Tenemos ya desde hace mucho tiempo las resonancias y el PET mostraban que los pacientes con TOC, cuando se los exponía a los síntomas, activaban ciertas áreas de la corteza prefrontal y también que remitían estas activaciones cuando mejoraban con las terapias o con los fármacos, y cuando se provocaban los síntomas, y esto fue desde hace tiempo. Actualmente se sabe que son los circuitos corticolímbicos tálamo-corticales que están sobreactivados, y que es la corteza orbitofrontal, lateral y medial, y la cingulada anterior, las que generan estas obsesiones y que empiezan a reverberar el circuito, pero lo más nuevo es que se han involucrado también las vías amígdalo-corticales, sugiriendo que el TOC podría estar también alterada la extinción del miedo y el circuito de la amígdala, que es lo que yo les decía antes. El TOC es un trastorno de ansiedad con una parada anterior en los circuitos que provocan obsesiones y compulsiones. Entonces, están sobreactivadas estas cortezas, las que tendrían que filtrar no están funcionando, y hay alteraciones en muchas áreas del cerebro en los TOC de inicio temprano. Por eso hoy se considera un trastorno del neurodesarrollo. Se reactivan la corteza orbitofrontal, se activan los pensamientos, la corteza cingulada es la que detecta el error, por eso los chicos con TOC y las grandes a veces sienten que no hicieron las cosas bien y tienen que hacer las cosas hasta que estén bien, y la corteza cingulada liga lo cognitivo con lo motor, y a veces se traban, y esto también tiene su correlato en lo que es neurocognitivo y en los déficits que se tienen cuando en el aprendizaje, ¿no? Por esto de tener que repetir, volver a hacerlo, volver a borrar, o quedarse trabados. La conducta motora excesiva se activa porque se activan los mecanismos estriatales, que es por fallas inhibitorias, y esas serían las compulsiones. Entonces, el compromiso de la amígdala es lo novedoso, y esto no está publicado, sí, yo lo acabo de publicar en el libro de Albano, de la maestría, que es qué compleja que es la neurobiología del TOC a la luz de los conocimientos modernos, donde intervienen distintas partes de la corteza muy determinadas ya, que estarían hipoactivas, otras que son activas, y esto es muy interesante porque cada una de estas áreas uno las está como disecando desde lo neurocognitivo, y también hasta se piensa en activarlas y entrenarlas como algún mecanismo de ayudar a la terapia del TOC, además de la que sería la teoría cognitiva conductual clásica. Y que haya evitaciones obsesivas es lo que demuestra que el TOC también tiene un mecanismo de ansiedad. No decir una palabra, no comer, no beber, no hablar, por miedo a, no hay con qué darle para pensar que está involucrada la amígdala y el hipocampo, ¿no? Y lo que hay acá, esto es importante que yo les cuente, genéticamente, hay una enorme heredabilidad del TOC, y en el TOC de inicio temprano
la heredabilidad es 45 a 65% y el riesgo en familiares de primer grado también es alto, y en cambio en el TOC de inicio un poquito más tarde, baja un poquito la heredabilidad de 27 a 47%, y se hereda TOC y espectro. Y a veces hay desencadenantes ambientales, esto es muy importante, no tanto por el PANDAS, que es bastante excepcional, sino porque mecanismos perinatales como consumir alcohol o tabaco en el embarazo puede generar niños con TOC, y esto se sabe, además de con tics y con déficit de atención, y también porque hay mecanismos de trauma que pueden activar el TOC. Y esto es lo que vimos también en estos chicos. Fíjense que a veces la pandemia, o ver esta otra cuestión de cuando hubo una cuestión sexual, o cuando vieron esta cosa que pasa la línea de lo que tolera la emoción, como detonan los TOCs. Entonces, yo tengo la idea que hay TOCs postraumáticos también, donde algunas veces hay componentes que se mezclan de síntomas híbridos de estrés postraumático y de TOC, ¿no? Yo básicamente termino acá en esta diapositiva porque en la parte farmacológica lo dejo para las preguntas, pero los pacientes con TOC muestran aumento del metabolismo en los circuitos corticoesteatales, y que hay una hipofunción de las neuronas serotonérgicas desde el punto de vista de la neuroquímica, estas que provienen del RAFE dorsal, y esto puede resultar en pérdida del efecto inhibitorio de las vías del TOC, y a veces hay también una sobreactivación de las neuronas dopaminérgicas que llegan a la sustancia nigra, y este puede ser otro mecanismo que active ciertos TOCs. Así que ahora sí, yo, o sea, más que entrar en lo que sería el consenso para el tratamiento, yo o simplemente digo esto último y lo dejo acá. Esmerar la psicoeducación, no alentar expectativas desmedidas porque la respuesta puede ser parcial. El objetivo es la prevención de recaídas a través del tratamiento sostenido y controles periódicos, alianza familiar, revisar la acomodación, terapia cognitiva conductual a full, exposición y prevención de respuesta. Es eficaz individual, grupal y online, y hasta es eficaz la autoayuda, de forma de autoayuda, es un nuevo paper ese, y el abordaje cognitivo como una cosa que complementa, el aporte de ACT y de mindfulness con estas características de aceptación y de bienvenir, como explicaba un poquito Ángeles, y la farmacoterapia cuando es grave el TOC combinada con TCC, o si no, solo TCC. Acá quedamos, y ya sí ahora les voy a compartir la pantalla. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz, a vos, a tu equipo, a la coordinación maravillosa que haces de este equipo interdisciplinario. La verdad que fue una exposición muy enriquecedora. Los dos casos son casos muy interesantes, muy típicos de la patología, así que muy bien mostrados. Y bueno, abrimos a los colegas. Primero quería aclarar una cosa, Beatriz, alguna gente se ha motivado con la exposición de la institución y preguntan para contactarse por la dirección. Bueno, yo les quiero aclarar que como es una institución privada, API específicamente no tiene exclusividad con ninguna institución, por lo tanto, a través de API no podemos generar contacto. El que quiera podrá contactarse en forma privada con los profesionales. Porque desde luego hay otras instituciones y no tenemos ninguna exclusividad. Pero bueno, más allá de la excelencia que ha mostrado Beatriz y su equipo en estas presentaciones. Ahora vamos a ver si hay preguntas. Lo que hay, por ahora he visto muchas felicitaciones, muchos agradecimientos, así que esto es muy auspicioso. Vamos a ver, por acá había encontrado, mira, más que nada hay felicitaciones. Vamos a ver cuántas preguntas encontramos. Acá hay un Mauro Tere. Felicitaciones, doctora. Me gustaría conocer su consideración sobre la importancia de la intervención del acompañamiento terapéutico. Muy buena pregunta. Los chicos con TOC, cuando tienen cuadros severos y están escolarizados, muchísimas veces tenemos que ponerle un acompañamiento terapéutico y tratamos de evitar que se desescolaricen, digamos. Si el cuadro, aunque el cuadro sea severo, fíjense que aún en pandemia en menos de 2 meses se pudo revertir. Lo que pedimos en el cole es espera, que va a haber un tiempo de latencia, y muchas veces el acompañamiento es muy importante porque a lo mejor un chico no puede tocar nada, no puede escribir, y entonces
se acompaña desde ese lugar, ¿no? Otras veces está el impacto, y en esto vamos a hablar sobre todo en cuadros de TOC asociado a autismo, que es todo un tema que eso podemos en otro caso algún día hacer una presentación especial. Realmente son cuadros en donde a veces necesitamos acompañamiento en forma mandataria, porque ese chico se queda trabado, rozando las paredes para llegar a la casa 8 horas, no suben en ascensores, algo tremendo que puede llevarse la vida. Entonces, generalmente trabajamos y muchas veces buscamos que el acompañante sea un estudiante de psicología o que se avenga, porque lo aprovechamos para que se entrene como terapeuta de TOC. Entonces, le explicamos y él es excelente el tema porque él habilita eso en la casa, en el afuera. De hecho, Ángeles les podrá contar, nosotros trabajamos sacando a los pacientes afuera, o en la casa, aunque no hubiera pandemia. Y ir a la casa hace una diferencia enorme. Hay pacientes que te dicen que tienen este poquito de TOC, que te lo imaginás así, y cuando vas a la casa te encontrás la foto que mostramos nosotros ahí, que no lo podés creer, el nivel de compromiso familiar y cómo se ha minimizado el relato del impacto y el deterioro que hay en el hogar, ¿no? Así que sí, acompañamiento puede ser, y es muy importante que los acompañantes se formen y se entrenen, y es una re linda oportunidad de entrenarse para trabajar con TOC. Yo creo que todos los psiquiatras, como en otros países sucede, pues deberíamos entrenarnos en esta opción, digamos. Yo conozco psiquiatras especializados en TOC, en Yale, en clínicas de TOC y de Tourette, que ellos, que son farmacólogos, son los que guían el grupo de TCC, y me acaba de contactar un psicólogo que se llama Storch para hacer una investigación en TOC, TOC pediátrico, a la cual la invité recién a participar a Ángeles, lo acabo de saber hace un ratito, y que es un psicólogo, digamos, porque trabajando en equipo, y a veces hasta las enfermeras conocen cómo trabajar con el TOC. ¿Por qué? Porque se entrenaron en una investigación, generalmente allá se entrenan para investigaciones o en clínicas específicas, ¿no? Así que... Bueno, acá hay una pregunta, perdón, Pedro, ¿querés leer alguna voz? Sí, acá hay unas preguntas en relación a la presencia del TOC dentro o fuera de los trastornos de ansiedad en el DSM, que no la comprenden bien esa precisión que vos hiciste, lo que vos opinás. Lo que yo cuento es una pregunta que amerita. Yo hice una presentación una vez en APSA de esto, ¿es el TOC un trastorno de ansiedad? En realidad, el TOC es comórbido, primero que nada, con otros trastornos de ansiedad, y eso no es casual. Es muy raro que haya TOC, TAC, que antes de que aparezca el TOC haya ansiedad de separación, fobias específicas. Es la principal comorbilidad. Cuando hay una comorbilidad tan alta como cuando hay tics y TOC, se sabe que hay una raíz común neurobiológica, entonces, por empezar. Segundo, ahora ya con las últimas investigaciones que muestran la activación de la amígdala y del hipocampo, ya está, es un trastorno de ansiedad, digamos, antes esto no estaba investigado. Lo que pasa es que su trastorno se llega a la ansiedad en el TOC por un rulo diferente, desde el punto de vista de la neurobiología. Esa persona tiene activada demasiado, quizás desde el neurodesarrollo, porque tiene genes de TOC o perinatal de TOC, y entonces activa corteza orbitofrontal, y al modo TOC empieza a tener mecanismos de ansiedad, pero muchas veces es comórbido. Además, por otro lado, la ansiedad, digamos, lo que yo estoy tratando de explicar es que el DSM hizo lo pensó como conductas repetitivas, lo pensó como una cuestión etiológica, y eso tampoco se demostró, digamos. Así que para explicarlo más a fondo debería mostrar cuestiones más de genética y de neurobiología, ¿no? Mira, acá hay una colega, Celeste Arena, de Neuquén. Sí, ahí está. Me está preguntando cómo diferenciar un tic, una perseverancia o una obsesión con su compulsión en un chico con retraso mental, con lenguaje poco desarrollado, cuando el síntoma es repetir consignas que los otros deben seguir y realiza movimientos en orden tipo ritual. Y felicita la actividad también. Muchísimas gracias. Primero que nada, los chicos con trastornos pervasivos del desarrollo suelen tener una capacidad, una repetitividad de conductas como una característica, que viene desde su problema de neurodesarrollo. Entonces, y pueden tener en forma comórbida estereotipias. Por ejemplo, un chico autista puede tener estereotipias, también puede tener rituales y puede tener tics. Un chico con Tourette puede tener
TOC, compulsiones y puede tener TIC. Depende de con qué viene y con qué nivel cognitivo también estemos hablando, va a ser más o menos difícil darse cuenta de esto, porque hay que preguntar siempre en el análisis funcional de la conducta qué precede el síntoma. Generalmente si un chico hace un balanceo, claramente, o hace así con los dedos, eso es una estereotipia, y esto es algo que es regulatorio de lo sensorial, muy presente en los chicos con autismo y trastornos del desarrollo. Y eso está en otros lugares, los tics están precedidos de una sensación previa que les hace hacer ese movimiento, y por otro lado no son agradables. Los lugares donde ocurren son distintos, realmente de los ojos van bajando cefalocaudalmente, y generalmente un tic es un movimiento repetitivo e involuntario que está precedido por una sensación y se hace para aliviar una urgencia, ¿no? Como por ejemplo parpadear porque uno le molesta, o porque uno tiene una carraspera o una molestia acá, o porque hay una sensación que hace que tenga que hacer siempre el mismo movimiento secuencialmente, ¿no? Y van cambiando los tics a lo largo del tiempo en intensidad y severidad. Y generalmente ocurren en la primera infancia y hay un pico entre los 10 y los 12 años. Y en cambio, la otra cuestión que nos queda es la compulsión, y les voy a poner un ejemplo bastante típico. Un chico que atendíamos allá y entonces, creo que con Ángeles también, que lo vimos que tenía un déficit de atención, tenía tics, y viene a la consulta por tics, y hacía así con la cabeza, carraspeaba, tenía un montón de otros síntomas. Este chico era tan inteligente y tan histriónico que hasta se proponía para explicar a los demás y a los terapeutas, les explicaba lo que sentía diferenciando los síntomas. Y él decía, cuando yo tengo una sensación, cuando siento una burbujita acá que me hace hacer el tic, porque me molesta, ahí ese movimiento era un claro tic. Más adelante ese chico se le había ido este tic y le vuelve, pero le vuelve de una forma enérgica y brutal, y se lastima. Y tenemos un ejemplo de una paciente con Tourette nuestra que llegó hasta la neurocirugía por esto que estoy diciendo. ¿Por qué razón? Porque en este caso, activando las conductas por mecanismos compulsivos. Este chico empieza a pensar que algo malo le puede pasar a la mamá porque tiene algo en la mama, y empieza a hacer rituales de tantas veces, hasta para que no le pase, y golpea la cabeza casi intencionalmente para que no le suceda algo malo. Entonces está precedido de una idea, la compulsión, y además la respuesta. Uno va a responder a IRS, como cuando es una compulsión, en cambio el TIC va a responder a un bloqueante dopaminérgico, y la terapia va a ser en un caso la exposición y prevención de respuesta, y en el otro caso va a ser la reversión de hábitos, en caso de TICs. Y en caso de las estereotipias es más complicado, porque es algo más, si quieren, placentero, o por lo menos regulatorio, y además el chico que tiene estereotipias en forma muy marcada, más en un caso de retraso y esto, la verdad no va a no querer hacerla. Entonces, muchas veces usamos reversión de hábitos, cuando hay algunas de estos movimientos repetitivos que son interfieren mucho en la vida cotidiana, y nos toca en cita ver muchos pacientes, a veces que vienen por estas cuestiones, por algunos movimientos extraños, y es muy difícil trabajar con las estereotipias, ¿no? Beatriz, mira, te está preguntando Bernardo Kerman, me parece importante. Estamos cortitos con el tiempo, pero bueno, te leo la pregunta de Bernardo. Sí. En relación al acompañamiento terapéutico, dice, en cuanto al manejo del sufrimiento, ¿cómo generar en estos chicos desesperanza creativa y ayudarlos a generar difusión cognitiva, como se fue utilizando en el primer caso? A ver, Bernardo y Beatriz. Primero voy a contestar yo, y después le voy a dar el lugar también a Ángeles si quiere contestar, me parece que está bueno. Desesperanza creativa, para los que no conocen esto, es la base del paradigma de la terapia de aceptación y compromiso. Es un poco, bueno, te tengo que desilusionar, pero te tengo que decir que yo no te voy a los síntomas, con estos síntomas, de alguna manera, no se te van a ir así nomás. O quizás, no sé si se te van a ir en algún momento, ¿no? Es un poco, la postura desde ACT sería, pero yo te voy a enseñar a surfear la ola de tus síntomas, a que tu TOC, que vos no sientas que vos sos tu TOC, que vos pongas el TOC en una burbujita allá atrás, y que caminen tus pies, y ahí usamos las técnicas de mindfulness también, esto de anclar en lo sensorial y bajar de los pensamientos en el triángulo de la conciencia,
Entonces un día podíamos hacer una charla mostrando cómo hacemos esto. Entonces te voy a enseñar a que caminen tus pies hacia lo que es importante para vos, hacia lo que es valioso. Vas al cole porque no te querés perder esto. Te va a molestar, no, si te quedás, porque la típica es, se queda en casa, abrigadito, calentito, y no va un año al colegio, ¿no? Entonces es desastroso que eso suceda. La desesperanza creativa sería un poco, manejar un poco esta idea de que hay que bancar un poco lo que te sucede, pero porque es valioso lo que vamos a poder, por lo que vamos, hacia dónde vamos. Y es tan lindo en TOC, porque los chicos en efecto dominó, cuando tienen éxito con una cuestión, como pasó con este chiquito, fíjense que no comía y no bebía, él, más que los fármacos, que ayudaron un poco, fue la terapia que él entendió y compró. Es un chico que no era psicótico, vieron que parecía psicótico, no era psicótico, ni una alucinación, ni un delirio. Sí, un chico apocado, la mamá como esquizoafectiva, la mamá de este chico es un TOC maltratado a mi modo de ver, disculpen, pero como que no hizo terapia, se quedó con la idea de esquizo, y es un TOC cronificado en una modalidad muy fóbica social, que hay, la comorbilidad con fobia social es enorme, ¿no? Beatriz, como nos queda poco tiempo, pero hay varias preguntas en relación al abordaje farmacológico. Sí. Entonces, preguntan qué otras cosas se pueden utilizar aparte de sertralina. Yo te agrego también qué otras cosas se pueden utilizar además de IRS. La otra pregunta es cuánto tiempo se sostiene el tratamiento farmacológico luego de la reversión de síntomas. Algoritmo de tratamiento farmacológico de TOC. Se usa un IRS a dosis progresivas hasta llegar a una dosis efectiva. Se mantiene 4 a 12 semanas, porque si no, no podemos decir que no hay respuesta, sino que necesitamos esperar, porque tiene su latencia estos receptores, para producir la down regulation arriba en la corteza. Si no anda un IRS, se da otro IRS a dosis máxima. Por ejemplo, empezamos con sertralina, bueno, no funciona, damos fluoxamina, o damos fluoxetina, están aprobadas. En último caso, clorimipramina. Cuando esto no funcione, la respuesta, primero que nada, terapia. Si la terapia no funciona, agregamos esto. Si combinado esto todavía no funciona, podemos cambiar de IRS. Cuando no funciona ninguna de las dos cosas, y estos son los que están aprobados ahí que estábamos diciendo, nosotros antes de rotar aumentamos la dosis, verificamos si está el tiempo adecuado, y tenemos que estar por lo menos 4 semanas a dosis máximas para darnos cuenta de si de verdad este paciente es resistente. Si está cumpliendo, porque por ahí los chicos no están tomando nada, si hay un diagnóstico correcto de TOC, o en realidad no es TOC, y por eso no está respondiendo, o si hay una comorbilidad o una patología médica de base que está produciendo esto. Y probemos, ahí sí, no le estábamos dando una terapia cognitiva muy experta porque no había, bueno, ahora a la familia busquen un terapeuta que sea muy experto porque esa va a ser la diferencia. Lo que se puede hacer es agregar clonazepam en bajas dosis para momentos, por periodos breves, cuando la ansiedad es toda una consideración, y eso pasó con uno de los chicos, y fue muy bueno, porque además no hubo la activación conductual que se ve a veces con el clonazepam en chicos más chiquitos, a los 12, 13 ya no se ve tanto, y menos a los 16. Lo más habitual es agregar neurolépticos. Yo soy una persona que me pone nerviosa cuando veo que alguien le agregó neurolépticos de entrada así nomás. Porque veo chicos que tienen TOC severos, que no hicieron el algoritmo que yo dije antes, y vienen gordos así, cognitivamente depresivos, y por otro lado con problemas grandes que agregó la medicación, que parecen psicóticos, y en realidad no hicieron un tratamiento adecuado porque no se les dio el DIRS a dosis máxima, y tampoco se les proveyó la terapia adecuada. La terapia psicodinámica no funciona en TOC, o sea, así se los digo en cuanto, porque es un trastorno de base neurobiológico, y el estudio POTS muestra claramente que cuando se haga sertralina, terapia o placebo, el placebo tenía 0 respuesta, que no es lo que pasa en ansiedad, donde lo que es psicosocial y la terapia más psicodinámica sí funciona. Entonces, es importante que yo les cuente esto, pero se puede agregar neurolépticos en dosis bajas, y eso es especialmente en los casos, ¿en qué casos? En los que hay asociación con tics, pero después de cumplir el algoritmo, o sea, después de 4 o 12 semanas,
después de, o también en los casos que son esquizotípicos, o en los casos que hay TEA y no hay colaboración de ningún tipo, y entonces puede funcionar, siempre sopesando el riesgo-beneficio. Pediatra midiendo cintura abdominal y el tema metabólico, no soltando eso y que repitan la receta por el neurólogo que se las da. Ni loca, el psiquiatra una vez por mes, y si no, no lo atiendan. Sinceramente, porque si no, les traen más problemas que otra cosa. Se mantiene un año cuando es un primer episodio, y se saca la medicación no en tiempos de pandemia, por ejemplo, porque hay demasiado estrés, sino cuando están las cosas mejor, más tranquilas, ¿no? Esto es importante. Muchas gracias, Beatriz. Vamos a tener que ir cerrando. La verdad que hemos recibido, bueno, unas exposiciones muy, muy interesantes, muy ricas en contenido, en calidad y también en la calidad humana, ¿sí? Les quería comentar que están acá algunos coordinadores de comisiones de API, de grupos de trabajo, y bueno, nuevamente invitarlos a quienes no sean socios de API a asociarse, y invitarlos a participar de las distintas comisiones de trabajo que tiene API. Una es violencia y abuso sexual infantil, que coordinada por la doctora Ana María Martorella. La otra es RDoc, coordinada por Antonio Gorrini. Incumbencias profesionales, en donde está Sonia y Darío, y las residencias terapéuticas y intermedias, y coordinadas por Darío. Entonces, los invitamos a asociarse a API, a participar de los grupos de trabajo, y bueno, bienvenidos, muy, muy agradecida por la participación de todos ustedes, y especialmente también a los nosos. Pedro, tu palabra. Sí, brevemente quería informarles que la grabación de esta actividad va a estar abierta para todos en el canal de YouTube de API. Cualquier cosa pueden pedir información al mail de informaciones, y que la idea de API es ampliar las temáticas de las comisiones y crear comisiones de distintas temáticas. Estas que mencionó Nora son las que primero han surgido, pero bueno, API siempre está abierto para todos los asociados que, bueno, hay un reglamento para las comisiones, quieran proponer y armar actividades. Te dejo el cierre, Nora, gracias. Bueno, muchas gracias también a nosotros. Yo agradezco muchísimo la oportunidad de poder haber estado con el equipo mostrando lo nuestro, y la verdad que muchísimo interés en poder seguir interactuando con quienes quieran. Bueno, buenos días, muchas gracias y buen fin de semana para todos.